¿sí? ¿De qué te habla menos circunvoluciones? De una superficie de sistema nervioso menor con respecto a las otras especies que revisamos. Pero algo que es muy importante aquí es ver que aunque son reptiles, como bien dice su compañera, tiene corteza, tiene las vesículas que van a dar origen a lo que sería estructuras del sistema límbico. Y eso es muy importante. Ajá. Entonces, bueno, también los tubos, los núcleos ventrales Ajá. que van a desplazar hacia abajo. Y bueno, esta imagen me pareció más completa, Sí. que vienen las partes que dan origen a otras estructuras. Acuérdense que no son partes, son estructuras que van a dar origen a las mismas estructuras que están aquí planteadas, pero que lo que pasa que en esta parte del desarrollo embrionario, las estructuras apenas se están desarrollando. Entonces, cuando nosotros hablemos de estructuras del sistema nervioso central, son estructuras, no son partes o secciones, porque partes se me hace como si fuera una sección, ¿no? Entonces, son estructuras que van a formar o que se están desarrollando para dar paso a las estructuras finales, ¿no? Bueno, Sí, eso María. más o menos es lo que quería decir. Sí, muy bien, María. Sí, bueno, por ejemplo, aquí está pues la de bulbo olfatorio, que está más Ajá. desarrollada aquí. Uh-huh. Este, también el techo óptico, el del oído, Uh-huh. los músculos de la cabeza, que es lo que le va a dar soporte, la columna, Ajá. los núcleos talámicos Ajá. y el tálamo ventral. Ajá. Entonces este ya es un cerebro de reptil ya adulto. Sí, es un Uh-huh. encéfalo. Uh-huh. Fíjense, por ejemplo, aquí en la parte de neocorteza, bueno, tiene poca, ¿no? O sea, neocorteza, acuérdense que la neocorteza es la estructura que en el caso de los mamíferos que revisamos la clase pasada, esa neocorteza es la que es mucho más gruesa, ¿no? La que va a establecer muchas conexiones y la que por tanto los individuos tienen mayores cualidades para poder llevar a cabo durante su vida. Uh-huh. Sin embargo, también tiene cuerpo estriado porque es importante para el movimiento, ¿no? Tiene los techos ópticos, que sería una parte muy importante para, digamos, la entrada sensorial a estos individuos. El bulbo olfatorio también está bastante desarrollado, ¿no? El tálamo ventral, o sea, si hay tálamo, ¿qué quiere decir? Que toda la información sensorial, incluso hay tálamos talámicos dorsales y ventrales, ¿no? Por la posición que tienen. Recuerden que comentamos que tomaban sus nombres por la posición que tienen. Entonces, si estamos hablando de núcleos talámicos, quiere decir que la información sensorial a estas especies va a llegar exactamente igual como a las especies que revisamos la clase pasada, ¿sí? Pero que sus estructuras que sus estructuras difieren, a lo mejor en algunas cuestiones son más limitadas y por lo tanto no se van a dar los estímulos como se dan en las otras especies que revisamos. Pero esto no quiere decir que los reptiles no sientan. Porque si estamos hablando que hay estructuras talámicas y que incluso ahorita me parece que viene otra más, ¿no? En donde viene lo del cerebro reptiliano, que tiene estructuras del sistema límbico, quiere decir que estos animalitos sí sienten, ¿no? Sí, entonces paso a la siguiente. Sí, bueno, entonces las partes del cerebro reptiliano, bueno, antes les voy a decir que estructuras, perdón. Bueno, encontramos que sí sería como el más antiguo filogenéticamente. Exacto. Y pues sería como la base de los demás, del sistema límbico y ya después de la neocorteza. Por eso es importante revisar el cerebro de un reptil, ¿no? Porque son filogenéticamente los más antiguos y los que van a dar origen a las siguientes especies, ¿no? Sí, a los demás. Y bueno, encontramos que si no, pues por lo tanto no sería como tan reflexivo.
porque sí actúa como más de supervivencia. Ajá, ajá, Aunque, bueno, como ajá. usted dice, sí tendría algunas emociones. Ajá, sí, porque tiene las estructuras, pensamos que Tiene- puede tener las emociones, ¿no? Pero por supuesto que esta parte, digamos, del sistema límbico, acuérdense que es muy importante para la supervivencia del individuo. O sea, son, digamos, de las emociones principales. principales, Ajá. de las principales, de las que tendrían que tener, ¿no? Como es la Como huida, ¿no? Ajá. el miedo, ¿no? El Ajá. miedo, exacto, sí. Ujú. Ujú. Y bueno, ahora sí sus estructuras pues serían los ganglios basales y en estas pues son estructuras neuronales que se encuentran conectadas entre sí y están ubicadas en lo más profundo de la corteza. Ujú. Y pues su función principal es el control motor, emocional y cognitivo. Ajá, este cerebrito no es de reptil, ¿no? ¿O sí? Ajá, sí, no, no es No, lo que les iba a ¿verdad? decir, ahí se Ajá. ve toda la neocorteza del Sí, toda la neocorteza humano, grande, pero todas las circunvoluciones, pero bueno, lo ocuparon para dar, sí, bueno, ahí se ven sí es que no la encontramos del ubicación. reptil, Ujú, pero sí, ajá, ahí está, sería la ubicación de ujú. los, pues sería De el núcleo las caudado, el estructuras. hipotálamo. Ujú. Acuérdense que comentamos que el sistema reticular era muy importante, ¿no? Para llevar a cabo la frecuencia respiratoria, la temperatura, ¿no? Ujú. Ujú. Sí, bueno, pues le cambias. Y bueno, el cerebelo también muy importante porque con él se mantiene el equilibrio y la coordinación muscular. También aquí genera las actitudes innatas, los reflejos inconscientes y actos repetidos. Y el tallo cerebral también, que está formado por 4 diferentes áreas que están conectadas con el diencéfalo. Su función principal es servir de vía de circulación en casi todas las vías sensoriales, excepto la olfativa y la visual. También, como dice, pues las estructuras básicas del ritmo de mantenimiento del ritmo cardíaco y la respiración. Ajá, También regula sueño vigilia y, y bueno, ahí sí encontramos, pero bueno, solo se ve como el palito del tallo cerebral. sí, pero fíjense, Cerebelo, esto está importante porque aquí no tiene una estructura tan desarrollada como tienen los mamíferos, como el otro. ¿sí? Ajá. Incluso les están comentando que el sistema límbico está más desarrollado en mamíferos inferiores que en un reptil, ¿sí? Y que prácticamente el tallo cerebral sirve para la supervivencia del individuo. Ajá. A lo mejor el reptil no puede sentir otro tipo de emociones como la alegría, ¿no? Pero no lo sabemos exactamente, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo sí sé que hay experimentos, se han hecho experimentos pocos con iguanas, por ejemplo, y memoria y aprendizaje, ¿sí? ¿Por qué suponemos que pueden aprender o pueden memorizar? Pues porque tienen estructuras similares a lo que serían el cerebro de una especie más superior, ajá, como mamífero. Pero sí hay experimentos acerca de estos reptiles, por las estructuras que tienen, pues se les puede enseñar y pueden aprender, ¿no? Ujú. Nada, qué sé yo. Y bueno, esa es una imagen del tálamo, pero bueno, Es de igual humano, ¿no? sería de humano, ¿no? Y Ujú. pues en el reptil pues sí sería como, estaría horizontal por su forma. No es que sea horizontal, sino que Bueno, no tiene todas estas estructuras, digamos, ¿no? Tan desarrolladas. Pienso que solamente tiene esta parte, ¿no? Esta parte, por supuesto que tienen esta y hacia acá tienen el cerebelo, pero no tienen tan desarrolladas las estructuras, porque recuerden que muchas de estas estructuras son para cuestiones sensoriales, para cuestiones motoras, y una de las cosas que tienen, no todos los reptiles, pero algunos de ellos, es que no tienen dentro de su genoma, pues, la velocidad, ¿no? Hay algunos que son lentos en su caminar, no todos, les repito, pero hay unos que son algunos. lentos en su caminar. Ujú. Ujú. Y la que sigue. Y bueno, ahí le pusimos un esquema como de la evolución. Así Ajá. se ve que en el anfibio pues sí no tendría así la neocorteza, realmente. Está muy Ajá. chiquita.
pero en el reptil pues sí no la marcan, aunque sería, pues sería Ajá, como lisa, ¿no? Y no es ajá. tan Sí, no tiene voluptuosa. tanta circunvolución, digamos que Es- lo que ocupa es mucho menos a lo que ocupa una corteza de mm, mamífero, ¿no? Ujú. ujú, sí, porque ahí, bueno, ahí se le pusieron el de mamífero con placenta, y ya seríamos, pues los, bueno, los superiores, grupos superiores, Sí. Ujú, ahí se le trataron de poner las como circunvolución. ujú. Sí, se ven las circunvoluciones, incluso les muestran que hay hipocampo, que hay neocorteza, ¿no? Que hay septum, ¿no? Que hay cuerpo calloso, ¿no? En el mamífero. Y entonces tratan de hacer la semejanza con el reptil. El reptil tiene hipocampo, ¿sí? Tiene septum. No recuerdo qué es ese. A ver, ¿qué es ese? Aquí está de este Es lado. Ah, cuerpo septum, estriado. ¿verdad? Corteza periforme. Ajá, ajá, neocorteza. Ujú. Sí, ajá, ¿Verdad que ese septum y ¿qué es? Septum. septum? Ah, cuerpo estriado. Ujú. Sí, Sí, cuerpo estriado. Sí. ajá, sí. Entonces, lo que están viendo aquí, fíjense que esta figurita es muy rescatable, ¿no? De la presentación, Ujú, porque se están viendo las diferencias con un mamífero placentario, ¿no? Con un mamífero marsupial, con un ave, con un reptil y con un anfibio. Ajá, mm, entonces, filogenéticamente, el reptil es de los más antiguos y tiene estructuras muy similares a todos estos que están acá, ¿no? ¿Sí? sí. Incluso aquí, digamos, uno pone la flecha directa a lo que sería el cerebro de un mamífero placentario, ¿no? Ujú. Ujú. Vean cómo acá es mucho más rudimentario el cerebro de un anfibio. Ajá. Sin embargo, tiene hipocampo. Entonces, si tiene Sí, dice hipocampo, que tiene tiene. memoria. Y si tiene memoria, puede aprender, ¿no? Ujú. Ujú. Bueno, la que Bueno, ya hablando de las estructuras del sistema límbico, pues bueno, este sistema muestra un mayor desarrollo en mamíferos y aves, pero también están presentes en el grupo de los reptiles. Y bueno, este es el área que pues ya sabemos está relacionada con emociones y sentimientos. Las estructuras que les puse aquí, bueno, es el tálamo, que bueno, sus funciones están relacionadas con la percepción consciente y la localización del dolor. El hipotálamo, que está relacionado con la regulación hormonal, el hambre, la sed y el impulso sexual. Bueno, la imagen que tenemos aquí es de humano, no encontré en reptil. ¿Le podríamos pasar a la siguiente? Y bueno, otra de las estructuras que vamos a encontrar presentes va a ser la amígdala, que está relacionada con el miedo, la agresión y la identificación de peligros. Y el hipocampo, bueno, que ya mencionó la profesora, esta pues les va a funcionar a la memoria a largo plazo y la representación bueno, del espacio que los rodea. Y bueno, les repito que esta es imagen de un humano, solamente que obviamente pues van a cambiar los tamaños bueno, en los diferentes grupos. En este caso en el reptil pues igual va a cambiar de tamaño. Y la siguiente. ¿Listo? Ay. Y bueno, pues eso sería todo. Les comentaba, pero no me escucharon. Tenía cerrado el micrófono. Ah, Que en el caso del cerebro de humanos es mucho más redonda su forma, porque creo que decía la compañera que en la última diapositiva ponían, me parece, creo que unas estructuras, ajá, la amígdala,
hipocampo, y decían que es cerebro de humano, y ella decía que así se encontraba en los reptiles. Entonces, pues creo que decía que era similar su forma, no me acuerdo cómo dijo, pero lo que quería comentar. Y bueno, Ajá. Te escucho, Elisa. A ver, ¿qué decías? Perdón. perdón. Sino que obviamente, bueno, va a cambiar en cuanto a tamaño, dependiendo del organismo que estemos hablando, bueno, del grupo del que estemos hablando. Nada más que si no encontré las fotos de reptil. Ajá. Fíjese que con respecto a esta parte de lo que sería cerebro reptiliano, yo les comentaba que hay muchos videos en YouTube que están muy buenos. Entonces, bueno, también pudieron haber buscado por ahí, pero bueno, no se buscó. Pero aquí ya nada más era para comentarles que el cerebro de los reptiles es muy diferente al de los humanos. El cerebro de los humanos es más redondeado, ¿no? Y el cerebro de los reptiles es más alargado. Ajá. Entonces cambia un poco la estructura y tal vez un poco la posición. Bueno, entonces esto es lo que quería comentar. Entonces, voy a pasar a jalar la diapositiva para irnos a revisar lo que vamos a revisar el día de hoy, ¿sí? ¿Ya ven la presentación? Sí. Sí, muy bien. Sí, Bueno, sí, entonces nos quedamos en esta parte de abajo, ¿verdad? En donde dijimos que la sinapsis, en el caso de las neuronas, pueden ser axón-soma, axón-dendrita, axón-axón. Revisamos las estructuras que conforman a las neuronas, ¿verdad? Comentamos que la sinapsis, que sería una comunicación entre dos neuronas, se va a establecer a través de neurotransmisores. Ahorita vamos a ver lo de los neurotransmisores, que se van a liberar en las vesículas sinápticas, ¿sí? Y que podríamos tener diferentes tipos de neuronas dependiendo de su función y dependiendo también un poco de su estructura. Entonces dijimos que había neuronas sensoriales, había neuronas motoras y había interneuronas, y comentamos también que las interneuronas son las que van a inhibir, digamos, la sinapsis, pero lo que hacen no es que no se dé paso a ellas, sino que regulan o modulan la respuesta, ¿sí? Bueno, entonces, estas neuronas se van a estar conformando circuitos neurales, porque comentamos que las neuronas no nada más no están aisladas, por supuesto, ¿verdad? Sino que están formando parte de un tejido, ¿sí? Y que estas neuronas van a tener que recibir una entrada y van a tener que dar una salida a la respuesta. Normalmente por la vía aferente se recibe toda la información, y por la vía eferente es donde se va a producir la información. Aquí tenemos en este dibujito aquí que está en verde, dos neuronas, ¿no? Input es una neurona que está entrando la información, la está llevando a esta otra neurona donde va a salir la información, pero fíjense, aquí tenemos una neurona, estas bolas corresponderían, las amarillas, las negras y las rojas corresponderían a neuronas, ¿sí? Aquí lo que estamos viendo es una neurona que está inhibiendo esta respuesta, pero no quiere decir que no se dé, sino que la va a modular, ¿sí? A lo mejor va a ser, por ejemplo, acá en este lado, fíjense, en este lado tenemos esta que por un lado puede inhibir a esta, ¿no? Y entonces puede ser que no se presente la respuesta, o puede ser que la respuesta esté disminuida. Los circuitos neurales se van a conformar por la comunicación entre las neuronas, que puede ser en el pie terminal de la neurona con las dendritas de otras neuronas, como lo vemos acá, ¿sí? Aquí fíjense, vean cómo viene la entrada de la información sensorial, ¿sí? Aquí en este lado diverge, digamos, la información sensorial, ¿sí? ¿Qué quiere decir que diverge? Que se va a ir por dos caminos. Incluso estos dos caminos me van a dar origen a otras comunicaciones neuronales y a otras comunicaciones neuronales. Vamos a recibir la información se va a procesar y la información tiene que salir. A este circuito neuronal le llamamos circuito neuronal divergente, porque la información que está entrando se va a diverger,
ajá, en dos vías o en dos caminos. De este lado lo que tenemos, fíjense que es entrada de varias vías sensoriales, ¿sí? Y que van a entrar aquí a una neurona. Entonces, toda esta información sensorial va a converger en una neurona. Pues aquí les ponen este ejemplo de una neurona, pero finalmente recuerden que las neuronas están formando parte del tejido, el tejido forma parte de las estructuras, ¿sí? Pero nos los ponen así porque finalmente nos están dando, digamos, la información con respecto a las neuronas, pero recuerden que no nada más es una neurona, ¿sí? Bueno, y aquí nuevamente, fíjense cómo tenemos este que se le denomina circuito reverberante, ajá, en donde tenemos la entrada de la información sensorial, ajá. Esta neurona puede regresar la información, digamos, hacia lo que venía de las neuronas que estaban entrando y de esta manera modular la información. De este lado tenemos otro tipo de circuitos que se llama circuito en paralelo postdescarga, que vean qué es lo que está sucediendo. Es mucha información sensorial, que va a llegar a una neurona. Incluso esta se parece a la del circuito convergente. ¿Sí lo ven? Se parece a la del circuito convergente, pero tiene que ver con las descargas de las neuronas, las descargas que se están estableciendo. ¿Qué es una descarga? Bueno, pues una descarga va a ser, se va a referir a los potenciales de acción o a los potenciales de acción que se están llevando a cabo en las membranas plasmáticas de las neuronas, y que esos potenciales de acción tienen la capacidad de poder pasar a todas las neuronas que están aquí. Por ejemplo, supongamos que aquí se da el estímulo, en este caso, fíjense, se da el estímulo de las tres formas, y de las tres formas del estímulo empieza a pasar, ¿no? De estas neuronas de entrada hacia lo que serían las neuronas de salida. Entonces, dice, es un circuito en paralelo post descarga, ¿sí? Entonces puede haber circuitos simples, como los que hemos revisado ya, como es en el caso de los arcos reflejos, si recuerdan cómo se establece la entrada de la información, cómo se da la sinapsis y cómo puede haber excitación o inhibición de esa respuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, entra la información, ¿no? Esto sería, digamos, el segmento medular, ¿sí? Nada más que aquí no se los están poniendo, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues que la información de esta rama sensorial puede hacer sinapsis con esta neurona, puede ir directamente con esta otra neurona, ¿sí? Hacer sinapsis y provocar una respuesta, o bien una neurona inhibitoria, que dijimos que eran las interneuronas, ¿sí? Regular esta respuesta y provocar tal vez una inhibición. Pero finalmente, estas ambas me van a dar origen a una respuesta, ¿sí? Entonces eso sería, digamos, un circuito simple, que los circuitos simples son los que se están formando o llevando a cabo en los arcos reflejos. Y dijimos que pues, son neuronas destinadas a llevar a cabo la tarea de ofrecer una respuesta a un estímulo como resultado de un circuito. Eso sería un circuito simple. Y la respuesta va a ser ofrecer de manera involuntaria su finalidad, que es beneficiar o proteger al organismo, ¿no? Pero también tenemos circuitos complejos que se van a clasificar en función del número de neuronas y de sinapsis que tengan. Y esos circuitos complejos los vamos a ver muy claramente en lo que serían las 6 capas de la neocorteza, ¿no? Que se establecen en el caso de especies superiores, ¿verdad? Y que dijimos que una de las características en los seres humanos es que tienen 6 capas en la neocorteza, y que vean, aquí por ejemplo, esto corresponde, como triangulito que está aquí, que estoy en este momento indicando con el apuntador de la computadora, este sería el soma de la neurona. Acá tengo otro soma de la neurona, acá tengo otro, acá tengo otro, acá tengo otro, ¿sí? Entonces recuerden que yo les comentaba que una de las características de esta neocorteza son la gran cantidad de sinapsis que tienen, ¿sí?
las grandes cantidades de circuitos neuronales que establece la corteza. Ajá. Entonces, esta es una de las características de un circuito complejo que se va a clasificar en función de las neuronas y de la sinapsis que tenga, ¿no? Porque no necesariamente tiene que tener muchísimas neuronas y muchísimas sinapsis. Puedes tener neuronas, digamos, en una cantidad moderada, pero es muy importante la sinapsis que van a establecer. Entonces, hemos estado hablando de la sinapsis, pero a lo mejor no hemos llegado al punto de decir o de tener un concepto específico de lo que es una sinapsis. Entonces, la sinapsis neuronal va a ser una zona de transición de impulsos nerviosos eléctricos entre dos células nerviosas que dijimos que son neuronas, ¿sí? Nosotros siempre decimos que la sinapsis neuronal, esta zona de transición, es una comunicación entre dos neuronas. Se va a establecer una comunicación. ¿Qué pasa a través de estas neuronas como mensajero comunicante? Pues puede ser un mensajero químico, ¿verdad? O puede ser un estímulo eléctrico, porque recuerden que en el caso de las neuronas tienen un proceso que se denomina excitabilidad, que ustedes van a hablar un poco más de eso en la siguiente clase, pero la excitabilidad corresponde a que esto que yo tengo aquí, que es una terminal nerviosa o un botón presináptico, ¿verdad? Porque está antes de la sinapsis y que se está llevando a cabo esta sinapsis, que es la comunicación de esta neurona presináptica con esta neurona posináptica, ¿sí? Se va a establecer esta comunicación. Una de las características es de que, y lo comentamos cuando estábamos viendo estructura de las neuronas, que las neuronas, al igual que todas las células, tienen membrana plasmática, ¿sí? Y que en el caso de la excitabilidad, en el caso de las células neuronales y de las células musculares y de las células cardíacas, la excitabilidad corresponde a que se va a llevar a cabo un estímulo en la membrana plasmática de estas neuronas, en donde se reciba, ¿sí? Vamos a suponer que se recibe acá y que esa estimulación va a correr. Entonces, la excitabilidad es que se pueda romper el potencial de membrana de reposo de una membrana, de una célula neuronal o de una célula cardíaca o de una célula muscular, ¿sí? Y que ese estímulo eléctrico pueda correr, se pueda dirigir, pueda llevarse a cabo la transmisión de ese potencial de acción y que va a llegar un momento en que se va a denominar impulso eléctrico y que va a llegar un momento en que se va a llamar potencial posináptico o presináptico excitador o inhibidor. ¿Les queda claro esto que les estoy comentando? Sí. Sí. Déjame tomar tantita agua. Sí. Entonces, esa capacidad que tienen las neuronas de poder excitarse, de poder romper su potencial de membrana que tiene que ver con la membrana plasmática de la neurona, es pasar esos potenciales de acción a las siguientes neuronas, ¿sí? Pasar esos potenciales de acción ya sea a través de la liberación de un mensajero químico, o a través del impulso eléctrico de esta neurona presináptica a esta neurona posináptica. Ay, perdón, se me comí un pedazo de manzana. Bueno, entonces el término de sinapsis significa conexión y fue introducido por Charles Sherrington en 1897. Ramón y Cajal visualizó al microscopio óptico por primera vez la sinapsis. Fíjense, este investigador, Ramón y Cajal, realmente tenía un super ojo, porque muchos de sus visualizaciones se realizaron
el microscopio óptico. Cuando ustedes han tenido la oportunidad de estar en los laboratorios, allá en la universidad, los microscopios que tenemos en docencia son microscopios ópticos. ¿Qué característica tienen esos microscopios? Pues tienen diferentes objetivos, ¿no? Para visualizar. Ajá, tienen diferentes objetivos para visualizar, pero una de las cosas de que sea un microscopio, es un microscopio óptico, es un microscopio simple, los que tienen ahí, ¿no? Ya ahí en la universidad por lo pronto tenemos microscopios que son binoculares, ¿no? Que tenemos 2 oculares y que se acoplan a nuestra distancia de nuestros ojos, ¿sí? Pero Ramón y Cajal no tenía eso. Ramón y Cajal tenía un microscopio óptico sin binoculares, sino que solamente se acercaba a un solo ocular. Y no tenía los microscopios que tenemos nosotros en docencia, que los podemos abrir y cerrar dependiendo de la distancia de nuestros ojos. Incluso podemos acomodar el ojo, porque tienen unas gomitas, y podemos acomodar el ojo perfectamente bien de manera anatómica con respecto al ocular, ¿sí? Ramón y Cajal no tenía eso, y Ramón y Cajal tenía un microscopio óptico como el de ustedes, que lo único que tienen son los aumentos, digamos, de sus lupas, ¿no? En sus diferentes objetivos, ajá. Y bueno, que se aumenta muchísimo la imagen dependiendo del objetivo que ustedes estén viendo, si es 10, 20, 40, ahora tenemos objetivos hasta de 100x, podemos obtener objetivos de 60x, ajá. Pero una de las características de este investigador fue que visualizando su microscopio óptico pudo ver la sinapsis entre las neuronas. Ahora, Ramón y Cajal realizó varias tinciones para poder observar las neuronas al microscopio. Porque una de las tinciones que ocupamos muchísimo, y sobre todo en la parte histológica, así que es de la de cajón, es hematoxilina eosina. Y hematoxilina eosina son estas tinciones que nos mostraron sus compañeros el día martes, cuando nos mostraban cómo se hacían los cortes de los embrioncitos en diferentes etapas del desarrollo, ¿sí? Y cómo se veían las diferentes estructuras. Y acuérdense que esa tinción pues me tiñe de color rosa a color un poco moradito. Y que estas tinciones van a ir a teñirme el núcleo de las células y a teñirme el citoplasma, ¿sí? Con esas tinciones que vimos la semana pasada, que sus compañeros, me parece, sí, ambos, ¿no? Los ambos equipos las mostraron. Sí, los ambos equipos, porque los vimos desde la semana pasada, desde hace 8 días, con los cortes que nos mostraron en ratón, y después nos volvieron a mostrar con los cortes en humano, ¿no? Y entonces se usa mucho esta tinción de hematoxilina eosina, pero para cerebro específicamente no se utilizan estas tinciones porque no se van a poder ver bien las estructuras de la neurona, ni mucho menos se va a poder ver las sinapsis así tan específicas como se ven aquí en este, digamos, diagrama, ¿sí? Hay otras tinciones, hay tinciones que usó este investigador donde utilizó, por ejemplo, la plata, el oro, haciendo diferentes composiciones de sus colorantes y dejando diferentes tiempos de exposición, de tal forma que pudo ver la sinapsis, así como las vemos acá, ¿sí? Entonces, fíjense, incluso aquí en este dibujito, les pongo acá que la dirección del impulso eléctrico va de la neurona presináptica a la neurona posináptica, ¿sí? Esto es un dibujo. La sinapsis en realidad se trata de un pequeño espacio que va a separar a las neuronas. Este no es tan pequeño el espacio. Realmente, si nosotros vemos la sinapsis en un corte, que parece ser que sí les puse cortes un poquito más adelante, no me acuerdo, pero es prácticamente una continúa con la otra dendrita de la siguiente neurona, ¿sí? Entonces, una terminación sináptica contiene neurotransmisores,
contiene mitocondrias y otros organelos celulares. Una terminación postsináptica contiene receptores para neurotransmisores, va a haber una hendidura sináptica, un espacio entre las terminaciones presináptica y postsináptica. Y para que se produzca la comunicación entre las neuronas, siempre va a ser necesario tener un impulso eléctrico que debe de viajar por un axón hasta la terminal sináptica. Ahora, si ya vimos estos conceptos, quiero preguntarles en la diapositiva anterior, aquí cómo va este dibujito. ¿Esta es la presináptica o es esta? Fíjense lo que dijimos acá. La terminación presináptica contiene neurotransmisores, mitocondrias y otros organelos celulares. La terminación postsináptica contiene receptores para los neurotransmisores. ¿Cuál es la neurona presináptica en este dibujito? Es la que está... La de la izquierda, ¿no? Ajá, Esta, ¿no? sí, Ajá, esa. Derecha. Exacto, exacto. Estas también son cosas que, por ejemplo, en un examen en el salón de clases, les ponemos dibujitos y les decimos, ¿no? Colóqueme aquí cuál es la neurona presináptica, la postsináptica y qué tipo de sinapsis es. Y muchos se van con la idea de que esta es la neurona presináptica y esta es la postsináptica. Ajá. Pero estas características que vimos acá son importantes para poder ver que esta es la neurona presináptica y que esta es la neurona postsináptica, ¿no? Porque dice, tiene mitocondrias. Las mitocondrias son estas, fíjense. Ahora, esto que está aquí es el botón terminal, porque acá, hacia acá vendría el axón, ¿sí están de acuerdo? Sí. ¿Sí? O sea, sería esta, digamos, estamos viendo esto, ¿no? El botón terminal y hacia acá vendría todo lo que es la neurona. Fíjense, nosotros estamos viendo que en estas terminales nerviosas, en estos botones sinápticos, nosotros tenemos que mitocondrias. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Fíjense, cuando yo les pasé el video de la estructura de la neurona, ahí les comentaba el que estaba relatando que la neurona tiene los mismos organelos que cualquier otra célula, ¿no? Que tiene su núcleo, que tenía el retículo endoplásmico, que tenía el retículo endoplásmico liso, rugoso, aparato de Golgi, mitocondrias. Pero ¿dónde deben de estar esas mitocondrias? Esas mitocondrias son mitocondrias que están normalmente en los somas de las neuronas. Y esas vesículas con el neurotransmisor se producen en el soma de la neurona. Ajá. Lo que pasa es que se va a establecer a lo largo del axón un transporte axonal. Un transporte axonal de tal forma que yo pueda ver las mitocondrias y las vesículas sinápticas, presinápticas en este caso, porque ¿de dónde vienen estas vesículas? ¿Qué organelo las formó? El retículo. A ver, fíjense. ¿El retículo endoplásmico qué? Por ejemplo, Juan Felipe. Ay, ¿cuál es? Ay, no me acuerdo, pero sé que es uno de los retículos. O tal vez también el aparato de Golgi, ¿no? ¿No es el rugoso? ¿Perdón? ¿No escuché? ¿Rugoso? Depende, ¿no? Porque si este neurotransmisor tiene una estructura, digamos, peptídica, pues entonces viene del rugoso, donde se lleva a cabo la síntesis de ¿qué? De proteínas. Ajá. Sí. Y esas vesículas van a pasar al aparato de Golgi, ¿no? Sí. Y en el aparato de Golgi van a sufrir modificaciones que les llamamos modificaciones posttraduccionales. Ajá, porque ya no están en la traducción del ribosoma. Ajá, Sí, sino que ya están en el aparato de Golgi. Y en el aparato de Golgi se van a formar estas vesículas. Entonces, estas vesículas van a tener que viajar desde el soma neuronal hasta el botón que terminal, hasta el botón terminal o el botón sináptico. Entonces, fíjense cómo las neuronas tienen una actividad así importantísima, ¿no? Porque aparte de eso, se está yendo a la terminal nerviosa las mitocondrias, ¿sí?
Y la mitocondria porque ahí va a haber una enzima que va a poder, se recaptura el neurotransmisor, ahorita más adelante lo vamos a ver, y esa enzima lo que va a hacer es desactivar al neurotransmisor. Ajá. Entonces, aquí ya me quedó claro que la neurona presináptica es esta y esta es la posináptica, ¿verdad? Y que incluso aquí me están diciendo, fíjense, que esta es la liberación del neurotransmisor que se está uniendo, no se ven aquí en esta figura, pero que se están uniendo con algo, ajá, para poder tener un efecto sobre esto, ¿sí? Entonces, fíjense, la sinapsis dijimos que eran los contactos, el contacto, la comunicación, y más que el contacto es la comunicación, ¿verdad? Porque no están completamente en un contacto así como, ¿cómo se llama? Están estableciendo comunicaciones, pero hay una hendidura ahí, hay una hendidura, fíjense, hay una hendidura aquí, es la hendidura sináptica, es a lo que me refiero. Hay una hendidura aquí, hay una hendidura aquí, hay hendidura acá, hay hendidura acá, hay, ajá. O sea, porque aquí les puse yo que dice sinapsis según el lugar de contacto, pero más bien sería sinapsis según el lugar que se establece, ¿no? La sinapsis, ya sea en el soma de la neurona, por ejemplo, esta que está aquí es una sinapsis axosomática, perdón, porque este es el soma de una neurona y esto corresponde a un axón. Ajá. De este lado tengo una sinapsis axodendrítica, fíjense, porque se están estableciendo una sinapsis en el axón con una dendrita. Ajá. Y aquí tengo una sinapsis axoaxónica, porque aquí correspondería al axón, ¿sí? De una neurona con el axón de otra neurona. Incluso también acá a estas pequeñitas, fíjense, estas son las dendritas que tienen una prolongación más larga y hay otros establecimientos de sinapsis con estos pequeños como botones que también forman parte de las dendritas o que pueden estar en el axón, pero que a estas se les denomina espina dendrítica. Ajá. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las sinapsis se van a establecer en diferentes regiones de la neurona. Se va a establecer en las dendritas, en el soma, en los axones, ajá, en los axones, entre los axones de las neuronas. Entonces, las sinapsis se van a establecer en diferentes lugares de la estructura de la neurona. Y entonces tenemos este tipo de sinapsis según el lugar donde se está estableciendo la comunicación. Ajá. Pero la sinapsis ya como tal vamos a tener de dos tipos. Estas comunicaciones van a ser de dos tipos. Una comunicación eléctrica y una comunicación química, ¿sí? Entonces, las sinapsis eléctricas, las membranas de las dos células se tocan y comparten proteínas. Esto permite que el potencial de acción pase directamente de una membrana a la siguiente. Y en el caso de las sinapsis químicas, la transmisión sináptica va a estar intercedida por la liberación de sustancias químicas, porque igual va a tener que llegar un potencial de acción. Ajá. Y va a tener que haber esa apertura, esa ruptura del potencial de membranas de reposo, la entrada de los iones sodio, etcétera. Ajá. Y una de las cosas importantes en esta sinapsis es que se libera una sustancia química. Ajá. Que se libera una sustancia química que es un neurotransmisor y que ese neurotransmisor pues va a tener características específicas que vamos a ver después. Entonces, según los efectos posinápticos, ajá, va a haber sinapsis excitadoras o sinapsis inhibidoras. La sinapsis excitadora, ajá, tienen neuroreceptores que son canales, principalmente canales de sodio. Cuando los canales se abren, los iones positivos, estos canales de sodio tienen una carga. La carga es positiva. Fluyen hacia el interior, o sea, hacia adentro de la neurona,
causando una despolarización local y haciendo que un potencial de acción sea más probable. Los neurotransmisores típicos, ya los vamos a ver más adelante, pero son acetilcolina, glutamato y aspartato. Pero ya vamos a ver que hay más, ¿sí? En el caso de las, pero estos neurotransmisores corresponden a sinapsis excitadoras. Ajá. Acetilcolina, glutamato y aspartato. La sinapsis inhibidora va a ser una sinapsis que también tiene neuroreceptores que son canales, pero está asociada con canales de cloro. Cuando estos canales se abren, acuérdense que el cloro tiene una carga negativa y va a provocar una hiperpolarización local, haciendo menos probable un potencial de acción, y entonces los neurotransmisores típicos para inhibición son glicina y GABA. Acuérdense, va a regular la respuesta. Son importantes esas sinapsis inhibidoras porque van a regular en conjunto con las excitadoras la respuesta a la información sensorial que se está recibiendo, ¿sí? Entonces, esto nos va a quedar muchísimo más claro cuando ustedes empiecen a revisar los temas. Me imagino que ya empezaron a revisar los temas que se refieren a lo de potencial de acción, hiperpolarización, despolarización, etcétera, de la membrana plasmática. Ajá. De hecho, ahorita antes de que terminemos la clase, quiero ahondar un poquito más de los temas que ustedes van a desarrollar la próxima semana. Entonces, fíjense, la sinapsis eléctrica en este dibujito que yo tengo acá corresponde a la membrana plasmática de una neurona presináptica y de una neurona postsináptica. Acuérdense que esto que les ponen aquí en este dibujito nos están poniendo, digamos, un circuito neuronal con 3 somas de las neuronas, ¿sí? Donde se están comunicando a través de sinapsis de qué tipo? Eléctricas. Y en donde nos comentaron que estas sinapsis se van a establecer, ¿no? Por estas proteínas que se van a estar, ¿cómo se llama? Se van a estar estableciendo desde la neurona presináptica a la neurona postsináptica, ¿sí? Estos se llaman conexones, a estos se les llaman conexones. Aquí vemos la membrana plasmática de la neurona presináptica, de la neurona postsináptica. Vean cómo el espacio de la hendidura sináptica o más bien del espacio entre las dos neuronas, porque aquí no hay exactamente como una hendidura, porque están compartiendo estos conexones. Ajá, estos conexones que están formados por conexinas y que son, digamos, proteínas, ajá, que se establecen en ambos lados de la membrana plasmática. Recuerden que en el caso de la membrana plasmática está constituida por fosfolípidos y que en los fosfolípidos puede haber membranas, ¿no? En este caso, proteínas, en este caso estas conexinas son proteínas y se está estableciendo un canal. Este canal puede estar cerrado o abierto. Ajá. Bueno, entonces estas sinapsis, las membranas de las neuronas pre y postsinápticas están unidas por estas uniones, dijimos, estos conexones. A esta unión se le llama unión gap o unión comunicante, a través de la cual va a fluir la corriente eléctrica de una célula a otra de forma directa. Ajá. Estos canales de las uniones gap tienen una baja resistencia o una alta conductancia, es decir, el paso de la corriente eléctrica, ya sea de iones con carga positiva o negativa, va a fluir desde la neurona presináptica a la neurona postsináptica, generando una despolarización o una hiperpolarización. Eso va a depender, ¿no? de cómo venga el estímulo. Y también dijimos que pues está la sinapsis química, ¿no? Esa sinapsis química, dijimos, se establece en una neurona presináptica, una neurona postsináptica. Fíjense, aquí la sinapsis es ¿cómo se llama? Axosomática, ¿no? Porque viene del axón de la neurona, ajá, y se está estableciendo la comunicación con el soma de esta neurona presináptica. Lo que hacen aquí es esta comunicación hacerla más amplia, y entonces lo que nosotros vemos características de una sinapsis química son las vesículas que contienen el neurotransmisor en la neurona presináptica, ¿sí?
las mitocondrias, que están aquí muy pequeñitas, la hendidura sináptica, sí, aquí sí es una hendidura sináptica como tal, porque hay un espacio, este espacio es mucho mayor en cuanto a nanómetros, es mayor a 8 nanómetros. En la otra era de 2 a 4, aquí debe de ser de 6 a 8 nanómetros más o menos, ¿sí? La distancia entre estas dos neuronas. Ajá. Se va a liberar un neurotransmisor y ese neurotransmisor tiene que ser captado por la neurona postsináptica por un receptor. Ajá. Una de las cosas importantes que se establecen en las sinapsis químicas es la recaptura del neurotransmisor y la desactivación del neurotransmisor, porque si el neurotransmisor permanece aquí pegado, entonces la respuesta siempre va a estar, digamos, como en on, ¿no? Encendida, 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 encendida. Pero tiene que regularse esta respuesta. Entonces, hay mecanismos de recaptura del neurotransmisor para que el neurotransmisor se inactive. Se puede recapturar es que la neurona presináptica pueda volver a meter ese neurotransmisor adentro de la neurona presináptica e inactivarlo con enzimas de aquí de la mitocondria, ¿sí? O bien que en el espacio sináptico existan enzimas que puedan desactivar la forma activa del neurotransmisor. Bueno, entonces esto que tenemos acá es una sinapsis química. Ajá. Entonces vamos a ir viendo estos pasos, bueno, los vamos a ir leyendo y luego vamos a irnos para acá. Entonces, esta que está aquí sería mi neurona, ¿qué? Presináptica. Esto que yo tengo acá es mi neurona postsináptica, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tengo? Dice, primero el neurotransmisor va a ser sintetizado en el soma de la neurona y va a ser transportado hacia las terminales sinápticas, ¿sí? Que era lo que comentábamos hace ratito. Todas estas vesículas no se van a originar aquí, vienen del soma de la neurona en un proceso que se llama transporte axonal. Ese transporte axonal va a consistir en mover las vesículas sinápticas, ¿sí? Del soma de la neurona hacia el pie terminal de la neurona. Ajá. Entonces, los neurotransmisores van a ser envesiculados, ajá, en pequeños saquitos, que son estos pequeños saquitos, y les comentan aquí que de lípidos. ¿Por qué de lípidos? Pues porque estas pelotitas están compuestas de una membrana plasmática de fosfolípidos, ¿sí? Acuérdense que los fosfolípidos cuando están en una solución acuosa tienden a agregarse y entonces me van a formar estas pequeñas pelotitas. Pero estas pequeñas pelotitas no vienen de la nada, sino que vienen del aparato de Golgi, ¿sí? Acuérdense que en el aparato de Golgi ahí se está formando el empaquetamiento, o sea, es procesamiento, maduración y empaquetamiento, ajá, de sustancias que van a ser necesarias para las células, ya sea que las liberen para comunicarse entre ellas o que sean necesarias para la propia célula, ¿no? Que formen parte de su estructura, que formen parte de vías metabólicas, porque las células, recuerden, las células pues tienen que respirar, las células tienen que nutrirse, las células tienen que llevar a cabo estos procesos de comunicación entre ellas porque están formando parte de un tejido. Y después acá me comentan, entonces aquí vemos, ¿no? Las vesículas, ajá. Y después en dos, comentan acá que viene un potencial de acción, ajá, que llega al axón proveniente desde el soma. ¿Eso qué quiere decir? Que en el soma de la neurona se rompió el potencial de membrana de reposo y entonces se despolarizó, se hiperpolarizó, ajá, la membrana, se repolarizó y se hiperpolarizó la membrana y entonces el potencial de acción viene desde el soma, ajá, viene caminando. ¿Por dónde viene? ¿Por dónde viene ese potencial de acción? ¿Por dentro del citoplasma o por dónde viene? Les pregunto, ¿por dónde viene? Porque aquí dice, ¿no? Un potencial de acción llega al axón proveniente desde el soma. ¿Pero por dónde viaja?
por el espacio citoplásmico, viene en el transporte axonal, viene en las vesículas. ¿Por dónde viene? A ver, voy a preguntar, porque Juan Felipe siempre me contesta, pero ahora quiero preguntar. Elisa, ¿por dónde vendría? Mm, ¿Por dónde vendría ese potencial de acción? Es que, bueno, la verdad no sé, pero en las vesículas no creo. O sea, ese potencial de acción, ¿qué tendría que ser, Elisa? Porque en las vesículas, el potencial de acción es electricidad, ¿no? O sea, son descargas en la membrana plasmática. Pues no puede ir en las vesículas, ¿no? Sí, no, en la vesícula no. ¿Perdón? En la vesícula no, pero... ¿Qué tiene que recorrer ese estímulo eléctrico? Pues en la membrana plasmática, ¿no? Porque la membrana plasmática es la que tiene, o sea, el estímulo eléctrico va a venir aquí, por acá. ¿Sí? Va a venir, y va a venir de este lado y va a venir de este lado. ¿Sí o no? Porque dice que se está generando en el soma. Hagan de cuenta. A ver, déjenme ver si puedo usar la pizarra de esto. A ver, voy a ver si lo puedo hacer, ¿eh? Dice que aquí, ahí está muy gordo. A ver, déjenme cambiarlo. Quiero borrar. A ver, vamos a hacer aquí. Acá, hagan de cuenta que aquí sucedió el estímulo. ¿Qué quiere decir que es el estímulo? Esto quiere decir que en este pedacito de la neurona, hay una membrana plasmática. Esta membrana plasmática va a estar compuesta ¿de qué? Aquí le estoy poniendo estas pequeñas cositas, asemejando que son los fosfolípidos. Y hay fosfolípidos tanto de la... Ay, Dios. Ajá. Bueno, aquí se van a estar todos los fosfolípidos, ¿no? Entonces, este pedacito que yo agarré es este que está aquí. Ay. Ya no me quiere pintar. Ya no me quiere pintar. ¿Cómo me hace falta el pizarrón, eh? Mira, ya se quedó así trabado. A ver, entonces dijimos, aquí tenemos un pedacito de membrana plasmática. Esta membrana plasmática, ¿qué características saben que tiene de sus clases de biología celular de hace mucho tiempo o a lo mejor de hace poquito? ¿Qué características tiene? Es una bicapa de fosfolípidos. Ajá, es una bicapa de fosfolípidos. Es una bicapa de fosfolípidos. Ajá. Esta bicapa de fosfolípidos lo que le va a dar es una carga a la neurona, a la membrana plasmática de la neurona, de tal forma que va a ser negativa en la parte externa, en la parte, digamos, superficial de los fosfolípidos, y positiva acá. Acá va a ser positiva. Y acá va a ser negativa. ¿Qué va a ser positivo y qué va a ser negativo, Elisa? ¿La carga? Ajá, la carga de la membrana plasmática.
¿Qué quiere decir que tenga una carga? En el caso de las neuronas, ¿sí? Comentamos ahorita que en el caso de las neuronas, ¿sí? Tienen tienen la capacidad de poderse excitar. ¿Qué quiere decir que se exciten? Que se rompe esas características de la membrana plasmática. Ah, ya no supe dónde dejé mi ratón. Oh, Dios. Ya no supe dónde dejé mi ratón. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que pase eso? Que estoy aquí en el texto y creo que lo inactivé el ratón. Ay, vale. Entonces, ¿qué quiere decir que se pueda excitar la neurona? Que se rompe el potencial de membrana de reposo y entonces se va a generar, ahí en donde les puse esto de la membrana plasmática, una despolarización de la membrana. Y eso me recanso que lo vieron en clases anteriores. Ajá. Se despolariza la membrana, ¿qué quiere decir? Que la carga que era negativa en la parte externa se va a hacer ahora positiva y la positiva se va a hacer negativa, que eso es lo que quiero que hagan del trabajo, pero que veo que no han revisado todavía nada. Yo creo que lo van a hacer el fin de semana. Incluso eso les toca a ustedes, Elisa, esto que estoy hablando ahorita. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el potencial de acción, ¿dónde se va a generar? Pues en la membrana. ¿En la membrana de quién? De la neurona. ¿Y hacia dónde va a tener que caminar? Pues hacia la terminal nerviosa, ¿no? Porque se va a liberar, ¿qué? Un neurotransmisor, ¿sí? Y ese neurotransmisor lo que va a hacer es que va a estimular a la otra neurona posináptica. ¿Y qué va a pasar a la hora que se una el neurotransmisor con el receptor? Pues también va a volver a pasar que la membrana plasmática de la siguiente neurona me va a generar un potencial posináptico excitador o inhibidor. Depende de lo que exista ahí, de neurotransmisor, si excita o inhibe. Ajá. Entonces, ¿por dónde viaja el estímulo eléctrico, Elisa? ¿Sería entonces en la membrana? En la membrana, exacto. O sea, va a viajar por la membrana plasmática, porque no puede viajar por el citoplasma. Pues esto que estamos hablando acá, les digo que ya se me perdió ya no supe ahora no sé cómo quitar esto. Ay. No. Va a viajar, dijimos, por toda la membrana plasmática, ¿sí? Para poder llegar a la terminal nerviosa y generar justamente que estas vesículas puedan fusionarse con la membrana plasmática de la neurona presináptica y liberar el neurotransmisor, ¿sí? Entonces, esto es, dijimos, para una sinapsis de tipo químico. ¿Qué sucede en la eléctrica? Tú misma. Platícame si quieres, porque en lo que yo veo que hice aquí con y cómo regresar mi apuntador. ¿Qué pasa acá en la neurona? Ay, Dios mío. ¿Qué va a pasar en la neurona? ¿Qué va a pasar en la neurona con sinapsis eléctrica? ¿De dónde a dónde va a ir el estímulo eléctrico y por dónde va a viajar? Elisa, ¿me escuchas? Sí. Si quieres, chécale, en lo que yo veo dónde está mi computador, porque no sé ni cómo voy a salir de aquí. Bueno, no sé si sea también por la membrana, la eléctrica. ¿Por qué no sabes si es por la membrana?
¿Por qué me dices así? ¿Porque tienes duda? ¿Tienes la duda de que sea por la membrana? Sí. Te pregunto, ¿eh? Ajá. ¿Y por qué? ¿Por qué tienes la duda de que sea por la membrana? ¿Por qué otro lado podría ir? Porque fíjate, ¿qué dijimos que tienen estas neuronas? La capacidad de poder romper su potencial de membrana de reposo. Porque todas las células tienen esa membrana plasmática, todas, hasta las células vegetales. Ajá. Y todas tienen esa característica en cuanto a su carga eléctrica. Todas. Pero las únicas que tienen la posibilidad de romper su potencial de membrana de reposo son las células neuronales, las células musculares y las células cardíacas. ¿Por qué? Porque esas tres células se van a comunicar a través de estímulos eléctricos. Ajá. Se van a comunicar a través de estímulos eléctricos. ¿Eso qué quiere decir? Que mis células del hígado tienen su membrana plasmática y que la característica de ese hepatocito es que igual sus fosfolípidos le van a dar esa carga a ambos lados de la membrana plasmática, pero que mis hepatocitos no tienen la capacidad de excitarse. ¿Qué quiere decir que tengan la capacidad de excitarse? De romper el potencial de membrana de reposo. Ajá. Entonces, ¿los hepatocitos tienen igual su membrana plasmática? Sí, igual tienen su membrana plasmática. ¿Las células neurales tienen su membrana plasmática? Sí, sí tienen su membrana plasmática. ¿Las musculares también? Sí, también. ¿Las cardíacas también? Sí, las cardíacas también. Igual no sé, las células pancreáticas, las células de, ¿sí? Todas tienen su membrana plasmática, pero ¿cuáles son las que tienen la capacidad de poder romper su membrana de reposo y de ser excitables? ¿Cuáles dije que eran? Las neurales, las cardíacas, las musculares. Exactamente. ¿Por qué? Porque estas células se van a comunicar a través de estímulos eléctricos. De tal forma que si yo quiero saber la actividad eléctrica de las neuronas, yo la puedo medir, la actividad eléctrica de las neuronas, ¿no? Y por ejemplo, hay un dispositivo que se llama polígrafo, que me saca un electroencefalograma, que sería la actividad eléctrica de las neuronas, de la corteza, poniéndome electrodos en la cabeza y conectándolo a un equipo, que lo que va a hacer es amplificar la señal, y esa señal me la va a guardar, ahora ya me la guardan en un monitor y me la guardan en la computadora, en el disco duro de una computadora. Y si yo los quiero abrir, voy a ver puras líneas, curvitas, ¿no? Puras ondas. Unas ondas más largas, unas ondas más pequeñas. Ajá. Si yo quiero hacerme un electrocardiograma, ¿qué me sale en el trazo del electrocardiograma? Pues un trazo, ¿no? Un trazo con ciertas características específicas que me hablan de qué? De la actividad eléctrica de las células cardíacas. Ajá, un electrocardiograma. Yo puedo sacar eso. Incluso en los laboratorios y estudios de gabinete se pueden hacer los electrocardiogramas y son necesarios para cuando una persona va a entrar a cirugía. Es muy importante saber cómo está funcionando su corazón, ¿no? Otro tipo de estudios que también te pueden hacer es un electromiograma. Y el electromiograma quiere decir que lo que yo voy a ver en esos trazos eléctricos es la actividad eléctrica de las células que es musculares. Ajá. Y de las células musculares, músculo esquelético o estriado o músculo liso, ¿eh? Las dos. Entonces, ¿por dónde van a viajar los estímulos eléctricos para que pueda liberarse el neurotransmisor? Pues por la membrana plasmática de las neuronas. ¿Por qué no puede viajar por el citoplasma? Porque el citoplasma nada tiene que ver con la estructura de la membrana plasmática. Ahora, ¿por qué no puede viajar en las vesículas presinápticas? Pues porque la vesícula presináptica sí es una pelotita de fosfolípidos.
pero esa pelotita, a lo mejor tiene la característica de tener también su carga negativa, porque pues es una, ¿cómo se llama? Es una pelotita de fosfolípidos, pero que también las cargas en ambos lados de la membrana plasmática no nada más es por las características de los fosfolípidos, sino por la composición del medio interno y externo. Y se da una carga específica. Y en esa vesiculita no la tienes, porque esa vesiculita se formó en el aparato de Golgi. Y esa vesiculita va a viajar del soma de la neurona hasta la terminal nerviosa. Y ahí es donde se va a llevar a cabo la liberación del neurotransmisor. Entonces, yo lo que quiero aquí es que les quede claro dos cosas. Una, que para la comunicación entre las neuronas va a ser muy importante que se vaya pasando el estímulo eléctrico. Es un potencial de acción primero en donde se va a llevar a cabo el estímulo. Y ya después en el axón se va a transformar en un estímulo eléctrico porque la conducción de la velocidad del potencial de acción cambia. ¿Por qué cambia? Porque en el axón, no encuentro mi apuntador, sigo aquí peleándome con la computadora, con cosa de la pizarra del Zoom, porque en el axón, si ustedes se fijan en esa figurita que tenemos ahí, sobre el axón hay un color como rosita, que se ve como que va, ¿cómo se llama? Está sobre el axón, ¿no? Como que lo recubre. Ese recubrimiento es una mielina. Es una mielina. Entonces, el axón tiene un recubrimiento de mielina. Pero fíjense cómo ahí en esa misma figurita hay espacios donde no tienen mielina. Bueno, y eso se los comenté cuando estábamos viendo la estructura de la neurona. Entonces, esos pedacitos del axón donde no tienen mielina, lo que va a suceder es que, se les llama a esos espacios, se les llama nódulos de Rambier, los que no tienen mielina. ¿Qué es lo que va a hacer la mielina? La mielina, en su estructura, es una grasa que le está produciendo las células de Schwann. Las células de Schwann, hagan de cuenta que son las bolitas que tienen encima de lo que es ese recubrimiento rosita. ¿Sí me van siguiendo? Porque no encuentro mi apuntador. ¿Sí me van siguiendo o no? Sí. Sí. Bueno, porque ahorita estoy aquí atorada, no sé ni cómo le voy a dar pasar a la siguiente diapositiva porque no me quiere hacer caso, ¿no? Estoy atorada aquí. Pero bueno, aprovechando que tenemos estas dudas, vamos a aprovechar aquí el dibujito que lo tenemos. Entonces, fíjense, esa prolongación, que es el axón, dijimos, está recubierto por vainas de mielina. Está recubierta por vainas de mielina, pero no está completo a todo lo largo del axón, sino que hay espacios en donde no está recubierto. Esa mielina, esa grasa, lo que va a favorecer es la conducción del estímulo. ¿De qué estímulo? Del potencial de acción. Va a favorecer la conducción. ¿Cómo la va a favorecer? Hagan de cuenta que esto lo que hace es aumentar la velocidad de conducción. Y entonces, un trazo típico de potencial de acción, que ahorita no se los puedo dibujar aquí, pero que ustedes los van a revisar y que justamente el equipo 1 lo va a revisar, y es la primera parte que vamos a ver en el siguiente. Vimos cómo se regresó aquí el apuntado. Bueno, entonces dijimos, esto que está acá es el axón, la terminal nerviosa, y esto que está acá es el recubrimiento de la vaina de mielina. La vaina de mielina lo que va a hacer es favorecer la velocidad de conducción del potencial de acción que se está generando aquí, en la membrana plasmática. Aquí yo lo puse, pero se pudo haber generado acá o se pudo haber generado aquí, ¿sí? Entonces, este potencial de acción va a viajar hasta acá, hasta el cono axónico, y del cono axónico al pie terminal, antes de llegar al pie terminal, se va a venir rapidísimo. Rapidísimo se va a venir.
Porque ustedes se van a dar cuenta en las exposiciones que van a dar la siguiente clase que un potencial de acción dura de 1 a 2 milisegundos, de 1 a 2 milisegundos. ¿Esto qué quiere decir? Se despolariza, repolariza, hiperpolariza la membrana plasmática y pasa, y pasa, y pasa, y pasa, y pasa, hasta llegar acá. Ajá. Hasta llegar acá, que es el cono axónico. En el cono axónico, hagan de cuenta que ahí se va a quedar un rato, llega aquí y ya no va a ser el potencial de acción con un trazo característico. Por eso en sus presentaciones del siguiente martes yo les puse ahí poner el trazo característico del potencial de acción. ¿A qué me refiero con trazo? Les puse trazo o gráfica. Ajá. Porque es un trazo específico. Es una forma específica la que ustedes van a checar. Y entonces cuando llegue acá al cono axónico, se va a perder ese trazo y se va a quedar solamente como una ráfaga. ¿Qué es una ráfaga? Pues nada más un hilito, ¿no? O sea, una figurita delgada, porque esto se va a venir rapidísimo. Pero fíjense, la conducción de ese estímulo eléctrico va a ser en forma saltatoria. ¿Por qué en forma saltatoria? Porque en este pedacito donde no hay mielina, se va a despolarizar, repolarizar, hiperpolarizar la membrana plasmática. Porque si están de acuerdo que aquí hay membrana plasmática, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Porque Sí. la membrana plasmática está desde las dendritas hasta el pie terminal de la neurona, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ajá. Y entonces la conducción va a ser saltatoria. Va a ser saltatoria. Y esas son las cosas de las que vamos a hablar la próxima semana con las ponencias de ustedes. ¿Sí? Bueno, entonces, ya nos quedó claro por qué el potencial de acción va a venir sobre la membrana plasmática de la neurona. ¿O todavía no? Ay, miren, ya ni le borré. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Voy a borrar esto para a ver si no se me atora otra vez. Entonces, la membrana plasmática es muy, muy importante. Fíjense que incluso, yo no sé si tomaron biología celular, pero yo supongo que sí tomaron biología celular. En biología celular, o no sé ahora cómo se llama la materia que llevaban. ¿Cómo se llama la materia que llevaban? Estructura y Creo que función es, celular. Ándale, en la estructura y función. Eso. Estructura y función 1, sí se ve membrana plasmática porque yo estoy dando estructura y función y les di membrana plasmática a los alumnos. ¿Les dieron ustedes membrana plasmática? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Así no pregunta. Espérenme, porque ahora otra vez estoy aquí batallando con esto. Por eso no me gusta usar esta pizarra. Permítame porque no sé cómo hacer que se vaya. No me quiere hacer caso. A ver. Ya, ok. Bueno, entonces la membrana plasmática les comentaba que es muy importante, incluso hay todo un tema de membrana plasmática porque tienen que ver la composición de la membrana plasmática. Por ejemplo, acá en este pedacito, aquí se ven los fosfolípidos, ¿sí? Porque es muy importante revisar la composición de la membrana plasmática, porque las células se van a estar comunicando entre ellas porque forman tejidos y obviamente lo van a hacer a través, unas de mensajeros químicos y otras a través de las uniones de proteínas, de conexiones, de uniones gap, de una célula que esté aquí con otra que esté aquí, porque no nada más esta unión, en el caso de las sinapsis eléctricas, es característica de las neuronas. Puede haber uniones gap o uniones comunicantes en otros tipos de tejidos, ¿sí? Entonces es muy importante revisar las características de la membrana plasmática porque la membrana plasmática, digamos que es la primera puerta para la comunicación entre las células, ¿no? Entre las neuronas, porque estamos revisando neuronas ahorita, porque forman parte del sistema nervioso, pero entre las células. Entonces sí es muy importante revisar esa parte.
Entonces ya dijimos, viene acá el potencial de acción, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué ya es potencial de acción? Porque ya estamos ¿en qué? En la terminal nerviosa. nerviosa. ¿Lo ven? Ya no es un estímulo eléctrico o impulso eléctrico. Ajá, ya no es impulso eléctrico, ya se convirtió nuevamente en potencial de acción, porque ya no tenemos ¿qué? La mielina, ¿no? Ya no la tenemos. Y entonces otra vez el potencial de acción viene corriendo por toda la membrana plasmática. Ajá. Entonces, el potencial de acción llega al axón proveniente desde el soma, ya nos quedó claro, ¿verdad? Y se van a abrir los canales de calcio. Vean, aquí tengo un canal de calcio. Estos canales dice que son dependientes de voltaje, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el canal va a estar cerrado si no hay un estímulo eléctrico. Pero ¿cuál va a ser el estímulo eléctrico? Pues el potencial de acción, ¿no? El potencial de acción es el estímulo eléctrico. Acá se abre el canal y ¿quién entra? El calcio. ¿Y qué es lo que hace el calcio? Pues en esta zona activa, que así se le denomina, estas vesículas se empiezan a fusionar con la membrana plasmática de la neurona presináptica. Hasta que entre el calcio, se va a poder liberar el neurotransmisor. Ajá, entonces dice acá, 3, se abren los canales de calcio dependientes de voltaje. ¿De qué voltaje? Pues del potencial de acción. Ajá. Entra calcio a la neurona, la concentración de calcio es mayor en el líquido extracelular que en el líquido intracelular. Acuérdense, el calcio también es altamente regulado en el líquido intracelular, porque el calcio puede activar endonucleasas y las endonucleasas rompen el DNA y entonces la célula, ¿qué le pasa? Se muere. Por eso debe de estar altamente regulado. Luego, el calcio moviliza las vesículas cerca de la membrana plasmática. Andaban por acá, pero cuando entra el calcio, las vesículas se mueven a la membrana plasmática. Las vesículas de neurotransmisores se fusionan, aquí se están fusionando, con la membrana presináptica. El neurotransmisor, se libera el neurotransmisor al espacio sináptico, ¿sí? El neurotransmisor se une a su receptor. Aquí, ¿cuáles son los receptores? Pues todas estas estructuras que vemos aquí, que están en azul. Incluso aquí al dibujo le dieron tridimensionalidad. Ajá. Entonces, el neurotransmisor se une a su receptor, ubicado en la membrana de la neurona, ¿qué? Postsináptico. Acuérdense, hay dos tipos de receptores membranales y receptores citoplásmicos. Pero este es un receptor que membranal. ¿Por qué? Porque está en la membrana plasmática de la célula. Se produce el efecto en la neurona que postsináptica. ¿Qué efecto va a hacer? ¿Qué efecto es el que va a hacer? Que dice, se produce el efecto en la neurona postsináptica. ¿Qué efecto puede ser? A ver, ahora vamos a... Erika, ¿andas por ahí? Sí. Hola, Erika. Hola. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque dice, se produce el efecto en la neurona postsináptica. ¿Qué puede pasar aquí? Pues que se Sí. produzca, bueno, Ajá. sí, que se produzca, pues sí, como esa señal que ya se mandó, puede ser como, no sé, algún movimiento. Fíjate, puede ser el movimiento, pero ese movimiento, la unión de este neurotransmisor con esta célula puede hacer dos cosas. Una, que el potencial de acción ahora se genere en donde, en esta parte, ¿no? ¿Sí? Y ahora va a haber que potencial de acción moviéndose en la neurona que es postsináptica. Por eso hay potenciales postsinápticos excitadores e inhibidores.
Porque una de las características de estas células es que se pueden excitar, que hay excitabilidad, que se rompen los potenciales de membrana de reposo de las células. Ajá. Sí. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver cómo hay receptores de los neurotransmisores que están unidos a canales iónicos, ajá, o receptores de los neurotransmisores que están unidos a receptores que son metabotrópicos, porque los que están unidos al paso de iones se llaman ionotrópicos, y los que están unidos a una respuesta adentro de las células se llaman metabotrópicos. Uh-huh. Bueno, okay. Aquí les puse estas ligas, ahorita ya no nos va a dar tiempo, pero les puse estas ligas para que vean cómo son las sinapsis activas. Están muy bonitos los videos. Ahora vamos a ir a los neurotransmisores, ya se quedó ahí la manchita, pero bueno. Entonces, los neurotransmisores, ¿quiénes son? Pues los neurotransmisores se van a liberar, como dijimos ahorita, en la sinapsis de tipo ¿qué? Químico. Entonces, un neurotransmisor es una molécula química. Ajá, es una molécula que tiene una estructura química específica. Entonces, estos neurotransmisores van a ser, o pueden ustedes encontrar al ir buscando información de los neurotransmisores que son de tamaño pequeño, ajá, dentro de los cuales se encuentra la glicina, el ácido aspartico y el ácido glutámico. Ajá. Derivados de los aminoácidos está la histamina, el ácido gamma-aminobutírico, que es GABA, la acetilcolina, la serotonina, o incluso podemos encontrar la adenosina también como neurotransmisor. Aquí le pusimos, me equivoqué, no es ATP, es adenosina. Neuropéptidos. Estos neuropéptidos como neurotransmisores van a estar constituidos por más de 3 aminoácidos. Como neuropéptidos tenemos a la vasopresina, a la somatostatina, a la oxitocina. Ajá. Y otros actúan también como hormonas y reciben el nombre de neurohormonas. Por ejemplo, como neurohormona, la oxitocina, ¿no? Como una neurohormona. ¿Alguien me quería preguntar algo? Perdón. ¿No? Bueno. Y como hormonas también la vasopresina, ¿no? Estas son, también reciben el nombre de neurohormonas. ¿Por qué de neurohormonas? Porque se están sintetizando, almacenando y secretando en una neurona. Ajá. Por eso es una neurohormona, pero la característica de un mensajero químico como hormona es que el mensajero químico actúa a distancia. Ajá. O sea, una hormona actúa a distancia. Un neurotransmisor se libera en la célula contigua. No hay un espacio grande que tenga que recorrer. ¿Sí? Entonces, fíjense, los neurotransmisores convencionales, porque cada vez se ha ido modificando un poco el concepto de a qué se le denomina neurotransmisor, ajá, y cada vez han ido encontrando otros tipos de moléculas químicas que pueden fusionar como un neurotransmisor. Entonces, un neurotransmisor convencional comparte ciertas características para que yo pueda decir que esa molécula es un neurotransmisor, ¿sí? Dentro de ellas es que se almacena en vesículas sinápticas y que esas vesículas están en la neurona presináptica. Ajá. Que la liberación de ese neurotransmisor va a ser solamente cuando entra calcio en el axón terminal. ¿En respuesta a qué? A un potencial de acción. Ajá. O sea, ¿en respuesta a qué? A un estímulo. Ajá. Y van a unirse a sus receptores en la neurona que postsináptica. Estas son de las características, digamos, que a las moléculas clásicas se les considera como neurotransmisores. Pero va a haber otro tipo de moléculas como el óxido nítrico, ajá, que es un gas que también se le considera hoy en día como un neurotransmisor. Entonces, dentro de estos neurotransmisores convencionales se pueden dividir principalmente en dos grupos. En neurotransmisores de moléculas pequeñas y neuropéptidos. ¿Cuál es una molécula pequeña? Vean,
vean las características de la molécula. O sea, no es una molécula muy grande. Esta es la glicina, este es el ácido glutámico, ajá, y este es el GABA. Entonces, son moléculas que son moléculas pequeñas. Acuérdense, dijimos, glicina es inhibidora, ácido glutámico es inhibidor y GABA es excitador. Ahorita, más adelante, voy a ponerles una tabla de cuáles son sus funciones. Hay otros neurotransmisores que por su estructura química, esta es una amina, ajá, entonces este es, digamos, la estructura de la amina, y esta que está acá es la dopamina. Amina también se les denomina aminas biogénicas y también tienen una estructura similar a esta, la norepinefrina, la epinefrina, la serotonina y la histamina, ¿sí? Que sus precursores van a ser aminoácidos. Entonces, esto que tengo aquí es una amina biogénica. Entonces, otra amina biogénica, aquí les puse nada más el ejemplo de la dopamina, pero otra amina biogénica sería la norepinefrina, la epinefrina, la serotonina y la histamina. Ajá. Luego tenemos a otros neurotransmisores como la acetilcolina, digamos que no es una molécula pequeña ni tampoco es una amina, ajá, pero tiene una característica estructural específica, ¿sí? Y este neurotransmisor es clave, y ya lo vimos cuando vimos la unión neuromuscular, donde se conectan los nervios a los músculos. ¿Sí recuerdan que en esa sinapsis la liberación del neurotransmisor era acetilcolina? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, y luego hay otros neurotransmisores que son llamados neuropéptidos y se componen de 3 o más aminoácidos, y cada uno de estos son neurotransmisores de moléculas pequeñas que dentro de ellas están las endorfinas, las encefalinas, ajá, que ambas inhiben el dolor. Hay otro neuropéptido que se llama sustancia P, que transmite las señales dolorosas, y otro neuropéptido que se llama neuropéptido Y, que estimula cuando uno está comiendo y puede actuar en la prevención de convulsiones. Esto que tengo yo aquí es una molécula de la encefalina. Fíjense, aprovechando aquí que dice que el neuropéptido Y se estimula cuando uno está comiendo, no sé si han escuchado que también muchas de las características que tiene, digamos, en cuanto a comunicación y en cuanto a excitabilidad neuronal, en el caso del encéfalo, también lo tiene los intestinos. Ajá. El intestino también, incluso no sé si cuando ven, digamos, si abrimos una ratita y tenemos la posibilidad de abrir la parte del abdomen, si yo abro los intestinos, como a qué o sea, visualicen rápidamente esa imagen en su mente, a qué les viene ese acomodo de los intestinos, como a qué otra imagen se les viene a la mente. ¿Sí han visto los intestinos, no? Sí. Cómo están acomodados. Igual el intestino es un tubo largo. Ajá. Con diferentes secciones, con diferentes estructuras. Bueno, a cada una de las secciones tiene diferente nombre. Pero como a qué se les... No se les parece así como que la forma visualizándola y de repente voltean a ver al cerebro y también se ven como circunvoluciones. Ah, sí. Sí, ¿no? Ajá. Sí. Incluso fíjense que en la medicina tradicional china, muchas de las afecciones que hay de enfermedades en los intestinos se correlacionan con enfermedades del cerebro. Ajá. Entonces, por ejemplo, soy muy ansiosa, ¿no? Tengo intestino, ¿cómo le llaman este intestino? Que antes era la colitis, pero ahora le llaman ¿cómo se llama? Síndrome de intestino irritable, ¿no? Síndrome de intestino irritable es la colitis de antes. Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque soy muy ansiosa, porque soy muy preocupona, ¿no? ¿Y dónde se generan esa ansiedad y esa preocupación? ¿Dónde es el sustrato? En el cerebro. El cerebro. Ajá, en el cerebro. Cerebro. Sí, entonces yo ahorita que estoy tomando unos cursos de medicina tradicional china, no saben cómo me ha gustado,
porque correlaciona, o sea, casa perfecto, ¿no? Y si no es posible, tiene problema de colitis, tiene problema de intestino irritable y está cursando con problemas de ansiedad complicados, ¿no? O no nada más de ansiedad, sino que aparte, no sé, la persona puede tener crisis de ausencia, ¿no? Puede tener epilepsia. Ajá. Entonces, son realmente no nada más en el caso de la medicina tradicional china lo pone así, sino también que hay investigaciones así muy serias en donde modelos para estudiar efectos de neurotransmisores o de fármacos con efectos sobre la sinapsis o sobre un efecto como un neurofármaco, se utilizan pedazos de intestino delgado que se colocan en digamos, en unos espacios donde les ponen, les ponen los electrodos al intestino delgado, ajá, y el intestino delgado me genera una respuesta eléctrica. Y entonces no utilizan, digamos, son estudios in vitro donde nada más se utiliza una sección de intestino delgado. Y ese intestino delgado se pueden probar neurofármacos. Uh-huh. Entonces, por eso lo comento acá cuando dice neuropéptido Y que estimula el comer. Uh-huh. Y puede incluso actuar en prevención de las convulsiones. Las convulsiones, ¿qué serían? Ahora que ya hicieron sus exámenes y que no comentamos más nada, pero les voy a comentar apenas, y yo creo que lo vamos a hacer a lo mejor con cada uno cuando ya revise los exámenes, que los voy a revisar apenas el fin de semana. Pero las convulsiones serían una despolarización, ¿no?, de las membranas plasmáticas de las neuronas de una región específica que no se están sometiendo a una regulación de la comunicación, ¿no? Sino que de repente jalan para donde ellas quieren. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con ese jalar para donde ellas quieren las neuronas? Convulsiona el individuo, ¿no? El individuo puede convulsionar. ¿Por qué? Porque la neurona no está siguiendo una comunicación armónica. Se rompe la comunicación armónica y de repente unas jalan para un lado y otras jalan para el otro. Y como es electricidad, pudiéramos decir que se están como que pegando los cables, ¿no? Como cuando suceden los cables de fuera de la casa, que con tanto viento de repente se pegan y que hacen chispas. Ajá. Eso es lo que sería una convulsión, ¿ok? Bueno, miren, aquí lo vamos a dejar y continúo nada más que primero quiero que ustedes den la clase y luego ya yo continúo para que muchas de las cosas que vimos ahorita les quede ya reforzado. Ajá. ¿Tienen alguna duda con respecto a lo que les puse ahí en el Classroom para que puedan trabajar? Si no tienen ninguna duda, me gustaría quedarme con el equipo 1, porque quisiera platicar unas cosas con las muchachas, que es Erika, Elisa y Maribel. Ajá. Lo que les comenté... No, yo no soy del equipo 1. ¿no? Entonces, no, perdón, Erika. Entonces es Maribel, Elisa, ¿y quién más? Perdón. Y la otra chica. Abigail. Y Abigail, por favor, Abigail. Ay, discúlpame, ¿eh? Ajá. Entonces, fíjense, dijimos, por ejemplo, equipo 1, bueno, equipo 1 no porque lo voy a ver ahorita con ellas, pero equipo 2, revisar cómo viaja el potencial de acción en el axón, revisar las características anatómicas del axón, porque me tienen que poner esto que vimos ahorita, ¿no? El axón tiene una cubierta de mielina. Ajá. ¿Qué características es lo que hace que cómo se convierta ese potencial de acción que venía y que en el cono axónico ya se va a transformar en un impulso nervioso? Ajá. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se propaga a lo largo del axón? Pues se va a propagar de manera saltatoria, pero yo lo que quiero es que me muestren en su presentación de PowerPoint cómo se ve, cómo se va dando el trazo de ese impulso eléctrico, pero cómo se va dando el movimiento de los iones en ambos lados de la membrana plasmática del axón de la neurona. Ajá. Por eso les pongo ahí que revisen las características de la composición del medio interno y del medio externo.
Ajá. ¿Cómo cambia la conducción? ¿Qué características del trazo o gráfica hay? ¿Cómo se lleva a cabo la frecuencia de ese disparo en el axón? Y describir los cambios iónicos en la membrana plasmática del axón de la neurona. Ajá. ¿Ya les queda un poco más claro? Sí. ¿Sí? Sí. Y en el 3 dijimos revisar conceptos de potenciales presinápticos, porque acuérdense que va a llegar el estímulo eléctrico a la terminal nerviosa. Ajá. Y ahí se va a decidir si es un potencial presináptico excitador o si es un potencial presináptico inhibidor. Igual, ¿qué características tiene el trazo? ¿Sí? Revisar los eventos electroquímicos referente a la composición del medio externo y medio interno. La carga eléctrica de la membrana plasmática afuera y adentro. Ajá. Y relacionarlo con la liberación del neurotransmisor. ¿Les queda claro? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Sí. ¿Sí? ¿Evani? ¿Sí? ¿También? Sí, muchas gracias, Evani. Bueno, pues chicos, no sé si pudieran dejarme con las muchachas que quiero platicar ahorita, porque justamente tengo 5 minutos para poder platicar con ellas. Y entonces nos veríamos el martes, ¿les parece? Vale, Sí, sí, está está bien. bien. Sí. Ya, nada más, ¿saben qué quiero también pedirles para poderles poner la calificación como el Classroom lo que me va a generar al final es un archivo en Excel? Entonces les voy a mandar el trabajo de clase, que por favor suban sus presentaciones. Ok. Okay, sí. Y yo lo que voy a hacer, lo puede subir nada más una sola persona, no importa, y ya después yo esa calificación la duplico o la triplico, dependiendo de los integrantes, o la cuatruplico, dependiendo de los integrantes del equipo. Va. Okay. ¿Sale? Sí, por Sí, favor. sale. Sí, Sí. sí son Sí. tan amables, chicos. Muchas gracias, Gracias. Nos Gracias. vemos. Bye.